La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíces secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció, dio grano. La cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos en este día nos invita a reflexionar sobre una parábola muy especial, y es la parábola del sembrador. Y aquí lo interesante, mis hermanos, es que el mismo Señor se encarga de explicar el sentido de la parábola. Por lo tanto, no se trata de comprenderla, sino aquí se trata más bien de preguntarnos qué tipo de semilla, qué tipo de terreno somos, en dónde nos encontramos, qué tipo de terreno es mi corazón, qué tipo de terreno es mi familia, mi comunidad. Y sobre todo en este tiempo tan difícil, en este tiempo de pandemia donde pues estamos siendo probados de una manera tan fuerte, pedir a Dios que nos conceda la gracia de ser ese terreno bueno, donde su palabra produzca fruto. Que las preocupaciones, que las tristezas, que los afanes, que el miedo no arrebate la palabra de nuestro corazón, sino que pueda permanecer y dar fruto. Y en segundo lugar, pues es algo que a mí personalmente me da mucha esperanza, lo confieso, es ver esa paciencia de Dios. En ningún momento está justificando la tibieza o la mediocridad en nuestra vida espiritual, pero sí me da mucha paz, me da mucha tranquilidad, como el mismo Señor dice: bueno, pues algunos darán el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Tal vez no damos el 100 por uno todavía, tal vez comenzamos hasta ahora en el 30 o un poco menos. Ánimo, hermanos, Dios nos seguirá ayudando. Y lo importante es que sigamos en el camino de conocer la palabra, de reflexionar la palabra y de vivir la palabra de Dios, y que esa palabra produzca frutos. Y algún día, con la gracia de Dios, será el 100 por uno. Que María, nuestra Madre, siga intercediendo por todos nosotros, nos acompañe siempre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.